No se me dan cuenta que estaban sus amigos una vez. Oye, ¿qué cosa? Y ahí le dicen, bueno, oye, ¿sabes? Ya las esposas de sus amigos, las otras madres de familia, dicen, ¿sabes qué? Tu esposa te está engañando. Ha pasado esto. Y lo encargan, ¿no? En la carne, oye, ¿qué te pasa? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué en tal sitio? ¿Qué ha pasado tal esto? Ahí viene la discusión y obviamente en ese caso, ¿qué hay? Hay una gama, una serie de declaraciones, ¿no? De declaraciones. Hay testimonios de personas que afirman que este esposo tenía una doble vida. Muy bien, atendía a los hijos, todo lo demás, atendía al esposo en la noche, pero en los días, en las tardes, ¿qué hacían? La conducta deshonrosa mucho tiene que ver con una expresión. Es cuando la esposa o la esposa tiene una doble vida, que obviamente implica una desvalorización de la persona. Te desvaloran. Yo tengo una esposa o un esposo para hacer vida en común. Yo no tengo una esposa para que se vea con su amigo, con su amante. Lo que pasa algunas veces es que cuando en la realidad se plantean casos donde él o la cónyuge tienen un o una amante, ¿no? Generalmente los abogados dicen, eso es adulterio. No es así. Eso no es adulterio. La doble vida o tener un amante es una causal. Sí es una causal, sí, pero no de adulterio, sino de conducta deshonrosa. ¿Por qué? Porque el matrimonio, ¿qué implica? Implica que varón y mujer realicen vida común para la procreación en base a ciertos valores o principios. ¿Y cuáles son esos principios? Uno de ellos es la fidelidad. ¿Cómo me va a valorar mi esposo o mi esposa si no me fiel? ¿Cómo me va a respetar mi esposo o mi esposa haciendo vida en común? ¿Cómo me va a respetar mi esposo o mi esposa teniendo hijos, incrementando la prole, pero conmigo, no con otro, no con otra? Entonces la causal de conducta deshonrosa tiene una base material, real o objetiva en el hecho que uno de los cónyuges realice una conducta deshonrando a la otra persona. Eso es lo que se conoce como conducta deshonrosa. Y generalmente, a nivel jurisprudencial, los casos de infidelidad o de una doble vida se vinculan a esta causal, no a la causal de adulterio. Doctor, pero él me ha dicho que tiene relaciones sexuales con su amante, pero ¿cómo lo pruebo? Lo que sí está probado es que sí tiene un amante. Y esa amante a mí me deshonra, pues, ¿no? Porque ven que ingresan a un hotel, ven que comen juntos, ven que se hacen caricias, van a las reuniones sociales, frecuentan a nuestros propios amigos. Eso es una causa de divorcio, sí, pero no de adulterio, sino de conducta deshonrosa, ¿no? Ahora, el tema de los indicios del adulterio, mucho mejor es, doctor, yo tengo 20 indicios que dicen que mi esposo o mi esposa han ingresado a un hotel por 20 veces durante los 3 últimos meses. Usted nos dice que por indicio podría probar el adulterio, sí, pero es más viable o recomendable que lo hagan por conducta deshonrosa. Y doctor, ¿y cuál es la vinculación o el nexo que debe haber en esta causal? Que un conjunto de hechos o situaciones impliquen en la persona, varón o mujer, cónyuge, él o la cónyuge, ¿no?, la desvalorización de su persona. Es decir, la cónyuge o el cónyuge se siente mal, claro, valorativamente. ¿Por qué? Por la conducta que despliega la otra persona. Doctor, ¿y por qué nos pone específicamente ese caso? Porque es lo más recurrente que hay en relación a esta causal, ¿no? Doctor, una pregunta. Otro caso de conducta deshonrosa también muchas veces se refiere sobre el hecho que ¿qué pasa si mi cónyuge realiza actividades criminales o delictivas?
¿podría hablarse también que me estaría deshonrando como esposa? Un ejemplo, la esposa que tiene conocimiento que su esposo es un narcotraficante o forma parte de una organización criminal o que forma parte de una red criminal de trata de personas. Si me refiero a delitos graves, no un delito entre comillas de bagatelas, un delito de trascendencia, ¿no? O que pertenece a una organización terrorista. En ese caso también se ha pensado, ¿no?, si la conducta que despliega uno de los cónyuges puede implicar también una desvalorización hacia la otra. La doctrina en este caso, y desde el punto de vista jurisprudencial, ¿no?, esta causal, ¿no?, si bien es cierto, tiene una base objetiva real, también tiene una base subjetiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conducta deshonrosa, yo me refiero al honor. Y el honor tiene un aspecto objetivo y tiene un aspecto subjetivo. Entonces, ¿qué pasa? Si mi esposo es un reconocido terrorista, por ejemplo, y yo soy su esposa, la pregunta sería, ¿la conducta de mi esposo traería como consecuencia la deshonra a mi persona? Socialmente dirán, oye, pero ella es la esposa de un narcotraficante, ella es la esposa de un terrorista, ella es la esposa de un criminal. ¿Podría ser tomada en cuenta? Sobre ese supuesto en esta causal, no hay casos reiterados en el Perú. Pero desde el punto de vista doctrinario, en la jurisprudencia comparada, sí es decir, sí podría darse el caso en el Perú, que creo que es válidamente aceptable, ¿no?, y cualquiera de ustedes quizás podría ser abogado en ese caso, que un o una cónyuge, ¿no?, les plantee la situación a ustedes, ¿no?, que su esposo o su esposa, ¿no?, pertenece a una organización criminal de trascendencia. Y doctor, ¿y por qué tiene que ser de trascendencia? Porque el honor tiene un aspecto subjetivo, pero también tiene un aspecto objetivo. Yo me pregunto, doctor, ¿y si mi esposo ha sido condenado por un delito de lesiones? ¿Ustedes creen que esa sea causal de conducta deshonrosa? ¿Qué dicen? Si su esposo o cónyuge ha sido condenado, ¿ya?, por un delito de lesiones, ¿ustedes creen que la cónyuge se siente deshonrada en ese caso? No. Entonces, lo que habla de la doctrina es que la deshonra, ¿no?, tiene un aspecto subjetivo, pero también debe tener un aspecto objetivo. Y un delito como lesiones no te va a deshonrar colectivamente o socialmente. Pero un delito como trata de personas, un delito como terrorismo, un delito como narcotráfico, por ejemplo, ¿no?, o recientemente este delito también que es muy recurrente, lo que es el delito de lavado de activos, son delitos de trascendencia, ¿no?, donde él o la cónyuge, por el actuar de su cónyuge, se siente deshonrado en la sociedad y no puede continuar con esa persona, ¿no? Mi esposa pertenecía a una red de trata de personas. Es decir, si la familia o el matrimonio implica la vida en común, la vida en sociedad, yo socialmente ya no puedo estar con esa persona, porque me van a mirar mal, me van a ofender, me van a insultar, y yo no puedo seguir casado con esta persona. Ahora usted dirá, doctor, pero hay un tema de que el matrimonio hay que estar en las buenas y en las malas. Pero ojo, ese es un decir, ¿no? Es una cuestión moral. Acá hablamos de una cuestión objetiva. Y la cuestión objetiva es que un hecho puede implicar la deshonra de una norma, pero un hecho de trascendencia, que no solamente, obviamente, si a mi esposo lo condenan por robo agravado, yo me voy a sentir mal, ¿no? ¿Con qué clase de hombre me he casado? ¿No? Pero el tema está socialmente hablando, porque hablamos de la deshonra desde el punto de vista objetivo también, no da o no implica o no calza para una causal de conducta deshonrosa. Lo que sí podría ser es el caso de un delito de trascendencia, que como le digo, en el Perú no hay jurisprudencia al respecto. Mas sí, la conducta deshonrosa, manifiestamente los casos de jurisprudencia en el Perú se han manifestado por el tema de la doble vida. Ahora, doble vida
No necesariamente tiene que ser que el esposo le saque la vuelta o tenga una doble vida o una relación sentimental, amorosa, pasional con una persona del sexo, de diferente sexo. Puede ser de otro sexo y vendría y ahí podría probarse ya la segunda causal. Otra causal. ¿Cuál es la otra causal? No la vamos a examinar, pero significa, ¿no?, el tema de la homosexualidad. La homosexualidad sobreviniente. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Yo estoy mencionando que si uno de los cónyuges tiene una doble vida y se puede probar, yo puedo acreditar la conducta deshonrosa. ¿Sí? Doctor, pero ¿qué pasa si su compañera, ¿no?, tiene un esposo, pero su esposo no tiene una doble vida con una mujer, sino la tiene con otro varón? ¿No? Entonces ella dice, pero ¿qué pasó con mi esposo? Si tenía una orientación sexual definida, heterosexual, y me están diciendo que está saliendo con su amigo Raúl. Raúl para aquí, Raúl para allá, Raúl a la sauna, Raúl a la cocina. Es algo raro, ¿no? Dicen que la mujer tiene un sexto sentido, ¿no? Mensajitos. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te vas a poner? Eso ya podría ser otra causa. Obviamente uno dirá, doctor, pero me está deshonrando. Sí, pero hay una causal específica para esta situación. Es la homosexualidad sobreviniente. También está regulado como causa sobreviniente. Si ya cuando te cases, ¿no?, comienza a cambiar su orientación sexual. Y eso es una causal. Doctor, ¿usted no cree que en ese caso hay discriminación? Es nuestro código. Y hablar de temas discriminatorios, que por qué, es otro tema. Estamos hablando de la causal. Pero cuando se refiere a esa doble vida, ¿no?, o ese comportamiento que pueda deshonrar a la persona con personas de diferente sexo, tranquilamente es esa causal de conducta deshonrosa. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta para continuar las otras dos causales? Sí. Doctor, en cuanto a los medios probatorios en lo que es conducta deshonrosa. Muy bien, válida la pregunta. ¿Las testimoniales podrían ser? Sí, podrían ser las declaraciones testimoniales. Podría ser declaraciones. La principal para un tema de conducta deshonrosa es la declaración, las declaraciones testimoniales y lo que es la pericia psicológica. Llámese de parte o de oficio. ¿Y por qué la pericia psicológica? Porque recordemos que acá estamos hablando de la honra de la persona. Y para saber que la persona se siente desvalorada, tiene que haber una pericia psicológica. ¿Por qué? Porque quizás yo diga, pues, la mujer diga, me siento, mi esposo tiene otra pareja, normal, no pasa nada. No pasa nada. Pero acá hay un tema de desvalorización. Implica una afectación sentimental, emotiva, hacia el aspecto de la honra. La honra es la valoración. Entonces, yo como pruebo que la mujer o el varón se encuentra deshonrado, ¿no?, por la conducta de la otra persona, con una pericia psicológica. la parte de la vida. Obviamente, sí, al quien va a interponer la demanda. Pero no necesariamente esa Pericia. Claro, puede arrojar que sea por infidelidad o porque tiene una doble vida. No, es que la pericia no va a salir si tiene una doble vida o no. La pericia es cómo tú te sientes por esos hechos. Claro, la desvalorización no solamente me refiero a eso. Se puede dar porque la otra persona tenga una doble vida, sino simplemente por el trato que se le puede dar al cónyuge. No, el trato es otra causal. El trato es otra causal. Estamos examinando causal por causal. En el código, cada causal tiene sus hechos propios. Hechos que son materia de actividad probatoria. Sí. En adulterio y conducta deshonrosa hay plazos para la interposición. El tema de los plazos. Sí hay plazos. ¿Ya? 6 meses. ¿Ya? Ahora, el tema de los plazos es una cuestión también interesante. ¿Ya? El código, al margen de los plazos que se encuentran contemplados en la ley, ha previsto una situación bastante interesante. ¿Y cuál es esa situación interesante que usted quiere comentar? Si luego de tomado
el hecho, si luego que la esposa o el esposo tiene conocimiento de la causal, si yo sé que mi esposo ha tenido acceso carnal con otra persona, yo sé que ha reconocido un hijo, yo sé que está llevando una doble vida, pero si aún pasado o tomado conocimiento del hecho agravante permite que continúe el hecho matrimonial, ya no se puede interponer la demanda por esta cosa. Claro, y me parece lógico el criterio del código. ¿Por qué? Si se siente deshonrada porque ya descubrió que tiene una doble vida o ya tuvo conocimiento que tiene un hijo extramatrimonial, ¿no? Pero dice, bueno, no importa, que siga durmiendo en la casa, normal, tengo apenas... Bueno, lo compartiré, pues, ¿no? Con él o con ella, pues, ¿no? Es decir, si el cónyuge agraviado, consciente o permite el agravio, tampoco es aceptable o va a ser estimada la demanda de divorcio. Entonces, se podría decir que hay dos supuestos, ¿no?, que impiden, ¿no?, una sentencia estimatoria. El primer supuesto que impide una sentencia estimatoria fundada sería el plazo, y el otro supuesto sería el consentimiento del agravio. Plazos y consentimiento, ¿ya? Si se consiente, hablar. Doctor, y una pregunta. Vayamos a la técnica procesal. Mi cliente me dice, doctor, yo he tomado conocimiento hace un año que mi esposo tiene un hijo extramatrimonial. Hace un año, señor. Ya. Les hago una pregunta. Yo como abogado conozco, sé los hechos, ¿verdad?, que mi cliente me está diciendo. Mi cliente me está diciendo que hace un año que ya conoce que el esposo ha reconocido un hijo extramatrimonial. Ya sabe, hace un año. Señora, ¿y por qué no he hecho la demanda? No he hecho porque me arrepentí, lo perdoné, me quedé con él, pero al margen de eso, sigue con la amante. Hemos peleado, le dije, te he perdonado, pero deja de verla, pero él sigue viendo al amante y yo ya no puedo más. Pero ojo, yo he tomado conocimiento hace un año. Ay, ya, muy bien. Pregunta: ante ese hecho o situación, ¿se podría interponer la demanda de divorcio o no? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Saben por qué? Tranquilos, tranquilos. Esa es una pregunta. El juez aplica la norma en virtud a los hechos que ustedes le manifiesten. Fácil, pues. En la demanda, ¿qué creen que voy a afirmar? Ayer tuve conocimiento. Listo. Se acabó. Así de sencillo. Porque recuerden algo. Ustedes, como abogados, son los que van a determinar los hechos. Yo no le voy a pedir, pues, hace un año mi cliente tuvo conocimiento. No, pues. Ustedes adecúan eso. Hoy, el día de hoy, he tomado conocimiento, por eso me he motivado a interponer la demanda de divorcio. Doctor, ¿y eso hay que probarlo? No, pues. Es una afirmación. En todo caso, el demandado tendría que probar. No, mentira, hace un año ya conocía. Pruébalo. Pruébalo. No hay forma. Salvo que no, mira, fírmame acá. Tú dirías, te estoy diciendo que tuve un hijo, ya, fírmame acá. No, eso jamás se va a dar. Si ustedes se dan cuenta algo, es decir, los hechos de una demanda los determinan ustedes. Obviamente que el Código Civil habla de una situación particularmente en familia que dice, desde el momento que tuvo conocimiento del hecho. No solamente se repite en divorcio, en varios temas de familia está esa expresión o frase.
Entonces usted lo que tiene que hacer obviamente en ese caso es adecuar los hechos a ese plazo. Porque el código dice, usted deberá demostrar que se encuentra dentro, no te dice demuestre, te dice, siempre y cuando no se cumplan los siguientes supuestos. Punto. No te dice, pruebe usted. Eso es bacán. Yo me cuenta mi derecho, adecuo el plazo y presento la demanda. Siempre el abogado es el quien va a determinar los hechos. La norma hay que interpretarla, pero los hechos yo lo interpreto como quizás velando mis intereses. Puede ser que el cliente venga, doctor, hace 5 años que yo sé que mi esposo tiene, pero ya me quiero divorciar, no lo aguanto más. Ya, hagamos una demanda de divorcio por adulterio. Doctor, hace 5 años, fácil. Vamos a señalar que usted, pues una semana, ¿cómo lo pruebo? Fácil, mediante la declaración o la testimonial de mi amiga fundamental, mi vecina me manifestó que mi esposo tiene un hijo con la señora fundamental, teniendo el menor el nombre de tal, listo. Ahora, el esposo puede decir, no, pero ella sabe hace 5 años, yo se lo dije, su familia sabe, pero pruébalo. Dice que sabe, pruébalo. Ahora, yo sí quiero para comprobar que incluso esté dentro del plazo, presento 2 cosas. Puedo ofrecer como testigo a la vecina, o puedo ofrecer también una declaración testimonial documental con firma legalizada. También puedo, pues si puede, una u otra. Pero en general, siempre los abogados somos los que determinamos los hechos. Nosotros determinamos los hechos. El juez aplica la norma en base a lo que nosotros le narremos. Ese es otro, un gran aspecto que muchas veces, una deficiencia que ven los abogados. Dicen, no, pero los hechos son estos. Ya, pero, ¿qué dije la clase pasada? Nosotros conocemos los hechos y lo regulamos en función a las normas jurídicas que yo voy a aplicar a un caso concreto. Eso es cuestión del abogado, cómo quiera plantear los hechos. Un paréntesis para que se den cuenta cómo los hechos dentro del ámbito jurisdiccional son determinantes. Paréntesis, un caso muy recurrente. El caso del proceso de sucesión intestada. ¿Qué pasa en el proceso de sucesión intestada? Un ejemplo. Supongamos que los 3 sean hermanas, las 3 son hermanas. Se murió su papá. Pero la más interesada para que se le caiga heredera es ella. Ella busca un abogado y le dice, doctor, yo quiero que usted vea qué va a hacer, pero yo quiero ser la única heredera universal de mi papá. Señora, pero usted es la única hija de su padre. No, tengo 2 hermanas, ella y ella. ¿Sé qué sería lo más grave? Escuchen, que el abogado le diga, no se puede, señora, porque son 3. No se puede, son 3 hermanos. Vino otro abogado, doctor, me han dicho que usted sí le hace maravillas. ¿Así? ¿Qué quiere? Quiero que se me declare solamente a mí que heredero universal de mi padre. Pero ojo, tengo 2 hermanas. Un abogado me ha dicho que no se puede. Y el abogado dice, no, ¿cómo que no se puede? Sí se puede, señora. Seguro, doctor, no me va a engañar. Claro, se puede hacer. No, nada de corrupción, nada. No. Eso sale. ¿Usted quiere ser heredero? Ya, usted va a ser heredero. ¿Qué? ¿Por qué viene? Sí, chacras, terrenos, autos, cuentas. Acciones, ya. No hay problema. Usted va a ser heredero universal. Y si hace el proceso social, lo hace ella sola. Solicito se me declare heredero universal de bienes de mi padre. Listo. Presento partida de nacimiento, certificado de función, listo. Negativo del registro de la persona atrás, ya, listo. Ya está. Y se le declara. Doctor, ¿y ellas? No, pues. Doctor, ¿y el juez que lo han sorprendido? No, es que el juez ha aplicado la norma en virtud a los hechos que tú le has narrado. ¿Y tú qué le has narrado? Yo soy heredero universal de mi papá. Y el juez no tiene la obligación de conocer que ellas 2 son sus hermanas. Listo. Y salió. Ya está, cumplí. No un tema de corrupción, nada, solamente lo que se hizo, ¿qué fue? Adecuar los hechos a los intereses de la persona. Obviamente dentro de un marco de la ley. Ahora usted dirá, doctor,
hubo un abuso de derecho, podría decirse que sí. Pero para eso la ley les permite a ellos una posibilidad, que hagan su proceso de petición de herencia. Hagan su proceso de petición. ¿No? Claro que es de conocimiento y van a demorar varios años, ¿no? pero al final van a ser herederas también. Son situaciones que se dan. Es un caso para que se den cuenta cómo el abogado es quien adecua el hecho. Y ojo, el juez se pronuncia en virtud de los hechos que tú le plantees. Sobre lo que tú le digas, sobre eso se pronuncia el juez. Nada más. Pero no hay publicaciones para saber si otros Pero sí es el procedimiento dentro del proceso, es un procedimiento, el tema de los edictos son procedimientos. Pero yo les hago una pregunta en este caso, ya, vamos al procedimiento. Puede ser que se enteren, no digo que no, pero ¿dónde se hace la publicación? En el peruano. ¿Quién es el peruano? La otra publicación, en un diario de circulación. Te vas a ese diario Onda y no sé qué más que hay por ahí. Que creo que un ejemplar lo encuentras, creo a las 500 está publicado, pero la ley me dice que un diario de circulación. No me dice que tiene que ser un diario reconocido de trayectoria, histórico. No me dice. Yo pues cumplo la ley, listo. A lo que yo voy con ese ejemplo es que el juez se pronuncia o resuelve sobre los hechos que uno le plantee, nada más. Sí. Y si en el caso hay dos herederos más y estos renuncian voluntariamente, ¿no? Pero renuncian a la herencia. Toman conocimiento que hay un proceso de sucesión interesada, pero renuncian. Pero si tienen hijos de por medio, ¿cómo es que hay una cuestión. A ver, vamos. Un paréntesis. Por eso el tema no contigo lo vamos a ver en su oportunidad. ¿No? Al final, crean en los módulos de explicación final. Miren, hay una situación sobre el tema, brevemente sobre este aspecto. Si la declaratoria es un acto formal, ¿no? O notarial o judicialmente, ¿verdad? Ya. Si la declaración es formal, la renuncia también es formal. Si yo quiero renunciar a la herencia, ¿cómo lo hago? ¿Por escritura pública o judicialmente? Ahora, el hecho de la renuncia puede darse la figura de la representación